Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Abel Álvarez. Bienvenidos a Estrella News Texas. Mire, continúa la batalla política en Texas. Legisladores demócratas regresan tras boicotear una polémica reforma electoral republicana que podría redefinir el poder en las elecciones de 2026. Vamos con David Medina, que nos tiene más detalles sobre esto. Los legisladores estatales demócratas que se fueron de Texas para bloquear una reforma republicana del mapa electoral volvieron este lunes tras una ausencia de 2 semanas que impidió temporalmente la aprobación de un plan destinado a reforzar la mayoría republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término de 2026, una medida que desató una tormenta política a nivel nacional. Una vez que se pasen los nuevos mapas en la casa, porque se van a pasar, la pregunta no es si va a suceder, sino cuándo. El enfrentamiento político en Texas por el rediseño de los mapas electorales ha escalado hasta convertirse en una crisis que podría desencadenar una guerra de distribución nacional con consecuencias serias para la democracia estadounidense, advierte Jerónimo Cortina, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Houston. Gobernadores de otros estados, como en California, el gobernador Newsom ha dicho que si Texas hace estos cambios de redistritación, ellos también van a hacer unos, y entonces empieza la guerra de redistritación a lo largo y ancho del país. El gobernador de Texas, Greg Abbott, convocó a una segunda sesión especial que comenzó el viernes, y con suficientes legisladores demócratas ahora presentes en Texas, la legislatura controlada por el Partido Republicano podrá avanzar con su nuevo mapa. Quiere decir que estos mapas le da oportunidades no solamente a los republicanos, sino a los hispanos, a los latinos. El rediseño de distritos electorales suele realizarse una vez cada 10 años tras el censo. Sin embargo, esta nueva propuesta rompe la tradición. Los cambios se concentran principalmente en las grandes ciudades de Texas y en el sur del estado, zonas que los demócratas habían ganado por márgenes estrechos en elecciones recientes. David Medina, Noticias Estrella TV. Y desde El Salvador fue extraditado a Texas Luis Armando Rojas Mejía, acusado de homicidio por la muerte de la expareja de su novia. Fue capturado en 2023 y entregado a las autoridades del condado Harris tras autorización de la Corte Suprema salvadoreña. El crimen ocurrió en 2011. Este fin de semana, 5 indocumentados fueron arrestados en el condado Dimmitt, en Texas. Iban en la parte trasera de una camioneta cuando el presunto traficante Rodolfo Gómez García se resistió al arresto. Fue necesaria la ayuda de la policía estatal para detenerlo. Los migrantes de México y Guatemala fueron entregados a la patrulla fronteriza. En el condado Tarrant, un gran jurado acusó a Daikerlin Alejandro González, venezolana de 21 años, por atropellar a una adolescente en kayak con una moto acuática. Enfrenta cargos de homicidio involuntario. La condena podría ser de hasta 20 años de prisión y una multa de $20,000. Está detenida y deberá comparecer ante un juez de inmigración. Crece la preocupación en Texas. Jornaleros inmigrantes denuncian redadas en estacionamientos de Home Depot, pese a una orden judicial que prohíbe operativos por perfil racial. Fernando Mejía tiene el reporte. Una de las redadas más recientes, como es costumbre, creó una estampida de inmigrantes para ponerse a salvo. Uno de ellos, al intentar huir, perdió la vida desde que se inició esta ola de redadas en el sur de California. Según datos de la red de jornaleros y que se tenga conocimiento, unas 30 redadas en estacionamientos de estas tiendas se han llevado a cabo con el arresto de centenares de personas. La lógica de lo que está pasando indica de que los jornaleros son uno de los objetivos principales de sus operaciones. Una situación que no solo a los jornaleros se intimida y preocupa, también clientes de la tienda han reaccionado con indignación. No están viniendo por gente que son criminales, están viniendo por gente que necesita trabajar, que necesita buscarse el pan de cada día. Entonces, para mí eso no está bien. Todo esto a pesar de haber una orden de una corte de prohibir redadas basadas en el perfil racial de las personas. Esto se calmó por un par de semanas, pero recientemente se han intensificado. Hoy por lo menos 2 estacionamientos de estas tiendas fueron objeto de redadas, el de Pasadena y el de Silmar. ICE ahorita es una agencia fuera de control. No hay nadie que esté monitoreando qué están haciendo y cómo lo están haciendo.
Para los jornaleros, el diario vivir está lleno de estrés e incertidumbre. Quedarse en casa para muchos no es una opción. Yo vengo por salir adelante, pues por necesidad. Como tengo familia allá en México y tengo que mandar algo, pues. En el mes de junio, según datos del gobierno federal, en 7 condados de California se arrestaron a casi 3,000 personas, muchas de estas en estacionamientos donde la gente está en busca de trabajo. Aquí llegan a agarrar trabajo, ayudan a hacer sus casas, hacen los trabajos que ustedes no quieren, pero aquí se los están llamando y Home Depot no está haciendo nada. La empresa Home Depot ha dicho que ellos no están colaborando con las autoridades y que además no tienen conocimiento ni de dónde ni cuándo va a ser la próxima redada en una de sus propiedades. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Una fiesta de fraternidad terminó en una balacera entre diferentes grupos que asistieron al evento. Según informó el Departamento de Policía de Houston, ocurrió en una residencia cercana a la Universidad Texas Southern, donde se desató un enfrentamiento cuando un grupo de personas no invitadas llegó a la fiesta, pero al pedirles que se retiraran, se molestaron y uno de ellos sacó un arma y disparó contra los asistentes. El organizador del evento resultó herido en una pierna y fue trasladado a un hospital cercano y se reporta en condición estable. Roblox enfrenta una demanda en Texas por un caso de abuso sexual ocurrido en 2007. La víctima, entonces de 11 años, alega que fue manipulada por otro usuario en línea y luego agredida por un hombre de 30 años. El demandante denuncia graves secuelas psicológicas tras el incidente. Ismael El Mayo Zambada, considerado uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa, se declarará culpable en su próxima audiencia en Nueva York este 25 de agosto, según documentos judiciales. El Mayo fue capturado en julio de 2024 y enfrenta 17 cargos federales que incluyen narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas. El Departamento de Justicia ya descartó la pena de muerte y el caso está en manos del juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán. Este segmento de deportes es presentado por Gallery Furniture. Ahorre su dinero. Y este fin de semana los Astros de Houston cayeron 12-0 ante los Orioles de Baltimore. Pese a la derrota, destacó el jardinero Jesús Sánchez, quien conectó un jonrón que rozó el Grand Slam y robó 2 cuadrangulares en el Daly Park, brillando en la defensa. El Santos de Neymar sufrió una de sus peores derrotas este domingo al caer 6-0 ante el Vasco da Gama en el Morumbí. La histórica goleada provocó el llanto del astro brasileño. Pese al desastre, el club se mantiene fuera de zona de descenso en el puesto 15 de su liga. Este segmento de deportes fue presentado por Gallery Furniture. Ahorre su dinero. Ahora mire esto, un libro prestado hace casi 82 años fue devuelto a la Biblioteca Pública de San Antonio. La obra, Tu hijo, su familia y amigos, del francés Bruce Strain, regresó con una carta que decía: la abuela ya no podrá pagarlo. El libro prestado en 1943 está en excelente estado y será exhibido este mes antes de ser donado para apoyar la biblioteca. Aunque 8 décadas es mucho, el récord mundial por devolución tardía de un libro es de 288 años. Hoy 18 de agosto se celebra el Día de las Fajitas, un platillo nacido en Texas en los años 60 gracias a los vaqueros mexicanos, quienes las cocinaban como parte de su pago. Su sabor y tradición las convirtieron en un icono de la cocina Tex-Mex y las parrilladas familiares y de muchísima gente también. Bueno, y es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al volver el equipo de Now News ya se prepara para continuar con más información. No se vaya. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias Now, este programa encargado de informarle a usted, pero también entregarle un poquito de debate. Con muchísimo gusto le saluda Laura Ortega, gracias por acompañarnos y a mi lado se encuentra el señor Jay González y por supuesto mis dos productores son Alberto Santos y Aura Bella Hernández. Hoy les tenemos preparados 2 temas interesantísimos. Trump quiere cambiar la manera en cómo se vota en los Estados Unidos y también Costco hace un anuncio muy especial y polémico acerca de las pastillas abortivas. Así iniciamos nosotros, Noticias Now.
Y este programa de Noticias Now arranca precisamente en cómo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere cambiar la manera en cómo se vota en los Estados Unidos, ¿cierto, Aura Bella? Así es, Donald Trump anunció que quiere eliminar las votaciones por correo y cuestionó las máquinas de votación diciendo que son inexactas, caras y controversiales. Asegura que firmaría una orden ejecutiva para llevar honestidad a las elecciones de medio término en 2026, aunque expertos recuerdan que los estados son los que deciden cómo se hacen los cómicos, así que no va a ser tan fácil para que el presidente cambie pues las reglas, ¿no? Así es, los comicios que ya vienen para medio término, ¿cómo es que se van a terminar realizando? Una decisión que por supuesto causa ya polémica de por sí en el sentido de que muchos lo consideran y es, de hecho, inconstitucional, sobre todo si lo hace con una orden ejecutiva, porque inmediatamente se la podrían tumbar, ya que no estaría siguiendo los estatutos de la votación que está preestablecida incluso pues a nivel federal, aunque cada estado toma decisiones. De hecho, son muchísimos los millones de estadounidenses que votan por correo. ¿Votas tú por correo? Sí, claro. ¿Te afectaría si cambian esa forma de...? Sí, no tengo el tiempo para ir, así es que tendría que salir Y de eso mi le pasa casita. a muchos estadounidenses, ¿no? Sí. Ahora también votas por correo, ¿no? Yo siempre voto por correo. Es que Entonces lo más esto para mí conveniente. me preocupa mucho porque a veces pues uno no tiene tiempo de ir a votar, incluso pues tengo un hijo, no puedo nomás, o sea, es muy difícil votar. No, y además, más que nada las líneas Hoy en día, a veces sí, que hay. las el líneas son tiempo que súper tardas. largas. Si fuera uno llegar y luego, o sea, tarda mucho tiempo. Líneas. Sí, claro. Líneas. El año Sí, pasado... cuando vas a la Las veces que he casilla... acompañado- las veces que he acompañado a ir a votar, nunca hemos encontrado línea. Ah, yo he me dices visto dónde líneas. para ir porque... Pues En los inscríbanse- días de inscríbanse en las sí, escuelas. sí, hay líneas Sí, el mero largas. día de la votación No. especialmente hay personas que se esperan al final, pero bueno, al final de cuentas, ahora sí que válgame la redundancia, en el 2024 el 29% de la población que puede votar lo hizo a través de correo. Una disminución respecto al 2020, que recordemos estábamos en pandemia y lo lógico de una u otra manera era votar por correo, que se votó un 43% en esas elecciones la que mitad. precisamente perdió Donald Trump ante Joe Biden por correo. Él sentía entonces pues que un fraude estaba de por medio y por eso él había perdido su reelección. Claro. Y por esa razón es que precisamente hoy vuelve a poner este tema sobre la mesa porque pues obviamente sabemos de que viene peleando esos resultados del 2020 después de ese conflicto que tuvo ahí en el estado de Georgia con esos electores falsos que puso a darles esa victoria al presidente Donald Trump. Además de eso, yo creo que Trump sabe que en los midterms que vienen le va a ir un poquito difícil porque no creo que él creo que no piensa que tiene el apoyo que realmente él cree que tiene. Porque realmente yo creo que hay muchos americanos ciudadanos que no están de acuerdo cómo ha actuado con inmigración, con ICE, cómo pasó con el Big Beautiful Bill, cómo lo pasaron, y no creo que realmente él tiene la popularidad que él piensa que tiene, entonces él quiere construir un sistema de votación que sea al favor de él. Claro, aparte recordemos que estadísticamente son los demócratas quienes en su mayoría votan por correo. Al quitarles ese beneficio o esa oportunidad, beneficia a los republicanos. Pero ¿qué les parece si vemos cómo es que el presidente Donald Trump hizo este anuncio de su intención de hacer estos ajustes? A ver. We, as a Republican Party, are going to do everything possible that we get rid of mail-in ballots because they're corrupt and you know that we're the only country in the world, I believe, I may be wrong, but just about the only country in the world that uses them. Pues precisamente el presidente Donald Trump estaba dando este anuncio y como decía Juan, muchos de los demócratas son los que utilizan este método y efectivamente los republicanos son los que más van a las urnas. Yo les quería preguntar a ustedes, ¿no se siente más el ejercicio democrático yendo a las urnas? Obvio, sí, obvio, pero pues no hay tiempo, ¿no? Y algo que es muy importante de mencionar, ahorita el presidente dijo que cree que Estados Unidos es el único que lo hace, no es cierto. Aquí tengo una lista de otros países que lo hacen. El Reino Unido, Alemania, Suecia, Canadá, Australia, o sea, todos votan por En total correo. son 34 países que Hay los usan. muchos lugares, hay otros que lo permiten solo pues a ciertos grupos, como en México solo para los mexicanos residentes en el extranjero. Pero, o sea, él dijo y dijo también, tal vez estoy mal, o sea, sí está mal. Estás, Sí, muchas veces. como siempre. Como siempre. Ahora, este tema salió a la luz porque precisamente en esta reunión que sostuvieron con el presidente Zelensky. Vladimir Putin en Alaska, el presidente Vladimir Putin le dijo que si él no hubiera perdido esas elecciones, precisamente hubiese cambiado
totalmente el conflicto, así que pues por eso vuelve otra vez este tema sobre la mesa. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos con muchísimo más tema porque le tenemos a usted preparado aquí en Noticias. No, ya volvemos. Gracias por continuar en Noticias Now y después de este debate tan bueno que tuvimos, vamos a hablar de otro que está dando mucha polémica en el país, sobre todo porque Costco dijo que no venderá las pastillas abortivas o las píldoras abortivas en sus farmacias. Así es, como dijiste, Laura, Costco decidió no vender la píldora abortiva mifepristona en sus farmacias después de un año de presión de grupos conservadores. La cadena sí quiere aclarar que es porque no hay falta de demanda, pero críticos alertan que esto va a dificultar el acceso a un medicamento que es muy necesitado por muchas personas. Mientras tanto, otras farmacias como CVS y Walgreens sí la dispensan. Ahora, la razón que Costco planteó es precisamente porque dice que sus clientes no la han solicitado, que hay una baja demanda, pero además que los seguros médicos la cubren en su mayoría en otro tipo de farmacias, así que para ellos no es negocio, vaya. Y responden a la polémica porque fue precisamente la senadora que tenemos aquí en pantalla, Patty Murray, quien en sus redes sociales y también en el Senado levantó la voz exigiéndole a Costco que tiene que venderla porque está aprobada por la FDA y porque es un medicamento, dice ella, necesario, chicos. Ahora, en este, ¿cómo se le llama? ¿Supermercado o centro? Sí, supermercado más grande del país. Es rarísimo que no haya cierta demanda o esta demanda, o sea... Yo por ahí escuché como un reporte que supuestamente era porque también había muchos casos que no era seguro pues el medicamento, no sé si sea cierto, pero por ahí miré un reporte también que había efectos que podía causar a las mujeres que se lo tomaban y que eso fue también una razón. Según el reporte de la FDA en el 2023 levantó la limitación que había para la venta, digamos, en farmacias regulares, el acceso a este medicamento, y sí se advierte obviamente de efectos secundarios como la mayoría de los medicamentos, como sangrado vaginal, como mareos, náuseas y demás, que pueden ser hasta cierto punto, cuando no exceden de cierta forma estos síntomas normales en un aborto que pues se provoca. Ahora hablamos de este medicamento, ¿es de venta libre? Porque había escuchado que llegaría un punto en CVS o en estas otras grandes cadenas o farmacias que iban a vender una píldora abortiva de venta libre. No, necesitas una receta médica, o sea, para este tipo de medicamento pues no es tan fácil como ir a un CVS y ir a comprarla. No es como en nuestros países. ¿No es como qué? No es como en nuestros países, porque, por ejemplo, en Colombia... como en Colombia. Ya. En Colombia, bueno, no sé, en México, tú también eres mexicano. En Colombia tú puedes ir como a comprar una pastilla para el dolor de cabeza y te la dan. Pero, a ver, adivíneme esto, ¿qué es la diferencia entre un plan B y ese medicamento que venden? Pues grandísimo. No, grandísimo, porque es cuando ya estás, pues, entiendo que el plan B es como para el día siguiente, básicamente, y esta pastilla te permite generar un aborto hasta las 10 semanas de gestación. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué el gobierno tiene que legislar, y me refiero particularmente a la senadora, porque también lo hace el presidente y lo hacen otros gobiernos en el mundo, ¿por qué tienen que legislar lo que las mujeres o las parejas o las personas quieren y pueden hacer con su cuerpo, con su vida y con sus decisiones? ¿Qué opinan ustedes? Ahora, por eso mismo les pongo sobre la mesa este tema, que por ejemplo en Colombia tú decides en qué momento vas y compras tu pastilla. O sea, no es que no sea tan regulada el hecho de que compres o no la pastilla, sino no te están exigiendo, no te están poniendo en esta fecha tienes que hacerlo, en esta otra no, o cómo tendrías que hacer o interrumpir tu embarazo. Aquí tienes que tener ciertos requisitos y cierta rigurosidad y que el Estado te lo permita y que el gobierno te lo permita para poderlo hacer. A mí lo que me molesta más es que la mayoría del tiempo son los hombres que están haciendo esas decisiones para las mujeres y no hay suficiente mujer representada en ese tipo de decisiones. Entonces yo creo que es algo que también tiene que cambiar, porque ves las juntas donde están todos los que están haciendo las decisiones y son puro hombre y americanos. Y la verdad yo creo que las mujeres deberían de tener esa decisión propia, a decir, ¿sabes qué? Es nuestro cuerpo y nosotros queremos tomar la decisión. No, eso precisamente es lo que siempre se ha peleado. Sí, ahora sí que su cuerpo, su decisión, en pareja o en solitario, como cada quien la quiera tomar, pero en realidad lo importante aquí es que Costco ha dicho que no lo va a hacer y que no está respondiendo a la presión de grupos conservadores que incluso llegaron a manifestarse en Costco en algún momento cuando habían anunciado que sí la iban a vender para decir que eso no estaba bien.
Igual, de todos modos, eso es una tremenda victoria para ellos que estuvieron luchando bastante por este tema. Con esto, señores, concluimos nuestro programa de Noticias Now. Ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias Y ustedes, a todos. gracias por acompañarnos, que sigan pasando una buena noche y no se pierdan nuestro programa Y hay que invitar a la gente, invita a la gente a la app. Sí, luego. Sí, bueno, también hay que invitar a la gente para que se una a través de nuestra aplicación Now News. Descárguela ahora mismo en ese código que está apareciendo en su pantalla y no se pierda también toda nuestra información allí. También puede enviarnos esa información a través de nuestra aplicación. Con esto nos vamos ahora sí. Gracias por acompañarnos. Que pasen buena noche. Chao, chao. Bye. Back en el app. Back en el app. Déjale unos... Chao, chao, chao. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Descarga la app.